Bienvenidas a todas y todos a una nueva cápsula de expertos Junji que durante esta semana tiene algo muy especial y es que estamos celebrando el contexto de fiestas patrias y para hablar sobre los cuidados que tenemos que tener en esta celebración que además va a ser muy distinta por el contexto de pandemia. Tengo conmigo a Loreto Arteaga, ella es nutricionista y además es profesional del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Loreto, bienvenida nuevamente. Tú ya habías estado con nosotros en una cápsula, así que muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Nosotros muy contentos de poder participar. Y bueno, un saludo a toda la comunidad Junji y a todos que nos están escuchando en este momento. Sí, les agradecemos que se conecten y nos gusta mucho porque además sabemos que comparten estas cápsulas con las familias y con la comunidad educativa, así que felices de que también sea un aporte para ellas y ellos. Loreto, para partir, ¿qué recomendaciones se podrían entregar desde el punto de vista de la preparación de los alimentos durante estas fiestas patrias y que quizás el año pasado, sí, es una pregunta importante, pero yo creo que este año ya toma otro vuelo y tiene otro matiz por todo lo que conlleva la pandemia y por todas las recomendaciones que nos han dado? Y yo creo que es muy importante que las vuelvas a repetir y subrayar absolutamente todo lo que tenemos que tener en la pizarrita al momento de hacer preparaciones de comida. Sí, bueno, lo básico es planificar qué es lo que vamos a comer, qué es lo que vamos a preparar para fiestas patrias y con cuántas personas vamos a pasar esta festividad. Para eso es súper importante tener en cuenta las recomendaciones que ha dado la autoridad en relación al número de personas que pueden visitar nuestro espacio. Pero la planificación no solamente nos ayuda a saber lo que vamos a preparar, sino que a optimizar nuestro dinero y a no perder alimentos, que es un tema tan importante hoy día. Otra recomendación que nosotros podemos entregar es que ojalá puedan comprar los productos en lugares establecidos, que cumplan con las cadenas de frío, sobre todo si son productos que se descomponen rápidamente, fijar si son productos preparados, fijarse la fecha de elaboración, de vencimiento, etcétera, para que no tengamos problemas de intoxicaciones alimentarias. Y luego, muy importante, sobre todo en este tiempo, es extremar las medidas higiénicas, no solamente en el lavado de manos de quienes vamos a preparar los alimentos, sino que en los alimentos propiamente tal y en el lugar donde los vamos a preparar, en la superficie, los utensilios que vamos a requerir, en evitar la contaminación cruzada, por ejemplo, si vamos a cortar la tabla en una carne, que después no vayamos a cortar las verduras en esa misma tabla, o a cortar pan para otra preparación, etc. Ya una vez preparada la alimentación, lo que se ha recomendado es hacer, por ejemplo, se utilizan mucho en estas fiestas y en cualquiera otra los picoteos. Antes los picoteos, o sea, los picoteos tienen una característica, que por lo general son colectivos, pero en el contexto de pandemia nosotros tenemos que hacerlos individuales. Por ejemplo, si antes poníamos un plato o un pocillo grande con aceituna o con pepinillos, hoy día tenemos que armar pocillos individuales, ojalá de acuerdo al número de personas que probablemente van a comer esos alimentos, para evitar que todos nos acerquemos a un mismo lugar sin mascarilla, como para poder consumir esos alimentos. Sí. Eso es muy interesante, entre paréntesis, porque lo conversábamos antes de empezar la entrevista, que por ejemplo a mí se me había pasado el tema del picoteo. Como nosotros hablábamos, hay gente que corta incluso en las tablas, por ejemplo, la carne, o coloca en tablas, estas típicas tablitas de madera, papas fritas, maní, aceitunas, quesito, y vamos todos encima de la mesa a comer. No. Ahora ya también tenemos que eliminar, al menos durante estas fiestas patrias, ese proceso como de comida colectiva. Sobre todo si vamos a invitar o compartir nuestro espacio con personas con las cuales Que no conviven en el hogar. Lo convivimos habitualmente. Entonces, además de ventilar el espacio permanentemente que vamos a utilizar, y bueno, las condiciones climáticas hasta ahora nos acompañan, lo posible, si tienes la posibilidad, o sea, si tienes en tu casa una terraza o patio, tratar de hacer algunas actividades ahí, eso también ayuda a disminuir los riesgos de contagio, de alguna manera, porque cuando tú estás comiendo no puedes estar con la mascarilla. Por lo tanto, el distanciamiento físico
en la medida de lo posible, tratar de mantenerlo también en esas instancias. Utilizar cubiertos individuales, platos que sean individuales, no colectivos, lo mismo que decías tú, la tablita es un espacio donde uno converge, y en otro momento súper agradable, pero hoy día también lo podemos hacer, pero tenemos que tener el resguardo de que sea individual y un poquito más alejado. Claro. Y ahí también, Loreto, lo que recomiendan las autoridades, por ejemplo, marcar el vaso, marcar los Regular. utensilios. Qué otro consejo en esa línea se puede tener en este momento? Bueno, además de marcar el vaso, te sirve como para disminuir la cantidad de desechos que uno va a eliminar, porque si son desechables, o sea, estás toda la jornada a lo mejor solo con tu vaso. El tema de Claro. las servilletas, una vez que tú lo ocupas, Ah, eso. desecharlas inmediatamente. Las mascarillas también, no dejarlas encima de la mesa porque pueden ser un foco de contaminación, sino que las mascarillas desechables se eliminan inmediatamente a un tacho de la basura y no se guardan ni en el bolsillo ni en la cartera porque se produce toda una suerte de contaminación también. Yo creo que esas son las principales medidas y las que la autoridad va recomendando día a día también. Sí, es increíble, Loreto, como acciones que antes uno tenía, por ejemplo, uno usaba una servilleta y la dejaba sobre la mesa, o buscaba un vaso y después lo dejaba ahí, después, ay, no me acuerdo cuál era mi vaso, entonces voy a tomar este. Hoy en día tenemos que tener mucha más conciencia y mucha más preocupación también en cómo nos cuidamos en estas fiestas patrias y también cómo involucramos a niñas y a niños en este proceso. Loreto, preguntarte cómo pueden participar en estas fiestas patrias, pero también cómo todo esto puede ser una suerte de aprendizaje a ellos, a cómo cuidarse, cómo autocuidarse también, temas de higiene, no tome esa servilleta que está manchada, o si está usando una servilleta, bótela. Yo creo que incluso en esto podemos sacar un proceso de aprendizaje para niñas y niños. Por supuesto, y no solamente para los niños, para los adultos también, que es una instancia nueva, porque nosotros llevamos ya varios meses hablando, por ejemplo, de la importancia del lavado de manos con agua y jabón. Hoy día, eso en un contexto de celebración donde a lo mejor puede llegar alguien distinto a nuestro hogar, eso se tiene que reforzar y tiene que partir primero por los adultos que modelan el acto, pero también por los niños. Y hacer que el lavado de manos con agua y jabón sea frecuente. Las autoridades recomiendan o los expertos indican que debe ser como 10 veces en el día. Entonces, tratar de que sea, claro, antes de cada comida, después de ir al baño, cuando se requiera. Y en esto, si tú estornudas, te tienes que ir a lavar las manos, reforzar que si, bueno, antes de ir a un lugar, tú tienes que tratar de ver si tienes algún síntoma asociado a lo que pudiera ser el COVID para tomar las medidas de resguardo y a lo mejor tomar la decisión de no ir. Claro, eso es un Bueno, llamado a la responsabilidad de uno también. exactamente, porque esto tiene que ver mucho con el autocuidado. Sí. Loreto, contarle a las personas que nos están viendo que el gobierno a través de su Ministerio de Salud y sus otras reparticiones también sacó una guía para fiestas patrias que también lo estábamos comentando antes de iniciar esta entrevista y por ejemplo a modo así rápidamente, marcar el vaso para no confundirlo, lo que nos contaba Loreto. Usa la mascarilla cuando no estés comiendo. No compartas los cubiertos, ni los platos, ni los recipientes. Evita los abrazos y los besos, lo que también nos decía Loreto, intentar mantener esta distancia física dentro del hogar, lavarse las manos frecuentemente, usar alcohol gel. También lo que nos decía Loreto, desechar la servilleta en el basurero inmediatamente una vez que se usa. Desinfectar objetos, ventilar. Y si tu comuna no está en cuarentena, en espacios públicos como parques, no pueden reunirse más de 10 personas, que son muy importantes también. Y en espacios cerrados puedes invitar a 5 personas adicionales a las de tu hogar que no vivan en comuna en cuarentena. Me parece muy importante, Loreto, subrayar estas acciones, sobre todo en unas fiestas patrias que están marcadas por la pandemia. Y me gustaría sacarte un poquito de la pauta, porque yo sé que es una pregunta que nos están haciendo mucho y nos van a hacer mucho. El tema de cómo mantener los horarios de la alimentación de los niños durante fiestas patrias, porque uno tiende a desordenarse, Loreto, en fiestas patrias. Sí, Yo ya me bueno, desordené ya con las comidas. no me desordené. Suele Pero suceder. en niñas y niños me imagino que se tiene que mantener una cuota de rutina, ¿no?
Esa es una recomendación, o sea, en los niños y las niñas nosotros tenemos que tratar de mantener siempre los horarios de alimentación. Y si bien es cierto, en las fiestas patrias hay cosas distintas, pero la alimentación de ellos debiera ser la habitual con algunos otros componentes, tratando de no sobrecargarlos, porque en la medida que ellos comen demasiado, esto también les puede ocasionar problemas gastrointestinales. Entonces, que son muchas veces evitables. Entonces, súper importante en los niños y en las niñas tratar de mantener los horarios y las comidas y adecuar con lo que nosotros vamos a preparar esos días. Habitualmente en las fiestas patrias hay algunos productos o preparaciones típicas que nosotros hacemos. Asado, empanadas, Empanada. pan, mote con huesillo, por ejemplo. Bueno, la recomendación es distanciar la ingesta de estos alimentos. Tenemos 3 días más o menos, 2 o 3 días de celebración. Por lo tanto, no es necesario que nos comamos todo en un día. Un día podemos comer asado, al otro día podemos comer empanada, de preferencia de horno, que tienen menos aporte de calorías y de grasa. Otro día podemos comer, no sé, choripán y en lugar de echarle mayonesa, utilizar pebre o salsa verde o algún pesto que no tenga tanta materia grasa. Elegir, por ejemplo, de las carnes, cortes que sean más magros o eliminar la grasa visible, ya sea de carnes rojas, de cerdo o de pollo. Incluir en nuestra parrilla, a lo mejor innovar con incorporar pescado, de repente, puede ser una súper buena Verduras opción también a la parrilla. para la gente que es vegana, hay productos Sí, veganos que también pueden ir a la parrilla, e invitar a las verduras, que no solamente van a llenar de color nuestra parrilla, sino que sazonadas con especias o con hierbas aromáticas le van a aportar mucho sabor, vitaminas, minerales y además van a hacer un acompañamiento que van a bajar el aporte calórico de todo lo que vamos a comer. sí, eso me parecía muy importante preguntártelo, Loreto, y muy pertinente también por el tema de la ingesta calórica y porque a lo mejor yo me equivoco, pero quizás si los niños y los niños comen mucho durante estos días, eso también a lo mejor influye, por ejemplo, en sus procesos de sueño, porque van a sentir la guatita más pesada, o sea, todo va a influir dentro de su rutina y está ligado a la alimentación que puedan tener durante estos días de fiestas patrias. Claro, bueno, y depende de la hora que comamos, cuánto comamos y qué comamos. Claro. Está todo súper ligado, pero efectivamente, ¿por qué es tan importante mantener las cantidades y que esta alimentación no sea tan distinta a la que ellos habitualmente tienen? Es porque tienen desajustes gastrointestinales, entonces después tenemos niños que a lo mejor están con dolor de estómago, que pueden hacer un cuadro diarreico o en vómitos también, dependiendo, porque cada organismo es distinto. Entonces, ¿los niños pueden comer empanada? Sí, pueden comer empanada. Ojalá de horno, pero una más pequeña. Y no es necesario que se coma la empanada y el choripán como un adulto. ¿Pueden comer asado? Sí, perfecto, pueden comer asado. Lo pueden acompañar, por ejemplo, con unas papas cocidas o rústicas, que son estas con piel, bien lavadas, por Rica. supuesto, claro, y que aumentan más la fibra y con ensalada. Súper bien, porque tienen aporte de todos los macros y micronutrientes que ellos necesitan. Y de una forma distinta, comiendo lo mismo de la familia. En el fondo es hacer como una selección con ellos. Estas fiestas patrias nosotros, o sea, y no solamente las fiestas patrias, podemos comer siempre saludablemente haciendo una mejor selección de lo que tenemos y cómo lo mezclamos. Por ejemplo, hablábamos del tema de las salsas, de tratar de evitar estas salsas que son demasiado grasosas, por otras que sean un poco más saludables. Están los pedres, que son a base de verduras, están las salsas a base de yogur, que pueden ser descremados y tú le puedes echar hierbas como albahaca, cilantro, perejil, tomillo, romero, orégano, fresco deshidratado, etc. No sé, cebollín, y con eso adobar, por ejemplo, en lugar de usar mayonesa para las papas, esta salsa para las papas, y que además aporta otro tipo de nutrientes y es mucho más saludable para todo el grupo familiar. Tipo. Loreto, y finalmente ahí, por ejemplo, durante fiestas patrias muchas veces se extienden también la celebración. No hay que darle la comida a los niños y los niños tan tarde.
¿cierto? Que la ingesta se mantenga relativamente temprano. En los horarios habituales, los niños tienen, o sea, hay que tratar de respetar los horarios, pero si el almuerzo se atrasa, los niños por lo general comen como a la 1, más o menos, los niños de 4 años. Pero el almuerzo puede salir a las 3 de la tarde. Lo que podemos hacer es prepararle un picoteo saludable, por ejemplo, con algunas verduras, con esta salsa, o con algunas frutas que también podrían ir si le queremos agregar otra cosa, podría ser yogur saborizado. Cosa de que ellos, mientras esperan, para que no lleguen con tanta hambre al almuerzo, que va a ser un poco más tarde, puedan comer algo que sea más saludable en el fondo. Y la hidratación, súper importante en este importante, sí. Súper importante, ¿qué vamos a tomar? Bueno, como primera opción, agua natural. Como a lo mejor una alternativa puede ser agua saborizada con cítricos. Hoy día tenemos a muy buen precio los limones, afortunadamente, así que agua con unas rodelas de limón, el limón bien lavado antes. Y otra opción es utilizar infusiones de algunas hierbas que nos podrían ayudar a mejorar la digestión y a disminuir la cantidad de gas. Por ejemplo, la manzanilla, el hinojo, el jengibre, la albahaca, son hierbas que nosotros, o elementos que nosotros tenemos cerca y que podemos, o que podríamos acceder, que preparamos una infusión, la dejamos enfriar y la dejamos a libre disposición como para la hidratación, como una alternativa. Qué importante, Loreto. Y mira, contarte que acá encontré una serie de consejos que vamos a poner a disposición de las familias en nuestras redes sociales y que fue elaborado por el Departamento de Calidad Educativa. Y, por ejemplo, lo que hablábamos nosotros, mantener los horarios de niñas y niños sobre su dieta habitual y el consumo de alimentos. No saltarse, por ejemplo, el desayuno, que es un alimento muy importante. También, a partir de los 3 años, niñas y niños pueden compartir la alimentación de los adultos, pero cuidando las preparaciones, lo que decías tú, que no sean altos en calorías, ni grasas, ni sal, que sean en pequeñas porciones y, por supuesto, también adecuados a su edad. Y mira esto, si comen carne, cortarla en pequeños trozos para niñas y niños, porque se pueden atragantar. Y lo último, luego del asado o el almuerzo familiar es muy importante mantenerse en movimiento, jugar, realizar bailes en todas las familias. Y esos consejos que fueron elaborados por usted, el Departamento de Calidad Educativa, por supuesto que agradecemos. Pero mira, se me había olvidado lo del cortar la carne pequeña, porque claro, de repente el niño llega y come, y es ahí donde muchas veces también se produce un accidente en el hogar, porque se atraganta. Y no solamente para los niños, los adultos también tenemos el atoramiento, claro. Entonces, y masticar, o sea, una cosa es cortar la carne pequeña, porque la carne es más fibrosa, pero lo otro es que nos acostumbremos desde pequeños también a masticar, para que favorecer la digestión y disminuir los riesgos de accidentes, pero principalmente para favorecer la digestión. Sí. Bueno, con todos estos consejos entonces que nos ha entregado Loreto el día de hoy, consejos de alimentación, pero también consejos de cuidado, sobre todo en este contexto de pandemia que va a cruzar la celebración de fiestas patrias. Despedimos esta entrevista del día de hoy. Loreto, te agradezco que nuevamente hayas estado el día de hoy junto a nosotros. Importante lo que nos recomienda, creo que hay que tener mayor conciencia sobre el espacio que se comparte, y también con las medidas de autocuidado y de higiene, no solamente que tenemos que tener los adultos, sino que también en cómo se supervisa a las niñas y los niños que están en el hogar. Así que agradecerte nuevamente, y si quieres dar algún consejo o algún mensaje al finalizar la entrevista, por favor. Me gustaría referirme a cómo pueden participar los niños en estas fiestas patrias para que sean más entretenidas. Súper. Sí, ellos pueden participar, por ejemplo, en hacer alguna decoración, flores para la casa, con los elementos que nosotros tengamos, ayudar a ponerla, ayudar a preparar la mesa o los mesones que vamos a utilizar para poder comer, bueno, en la medida que en el fondo ellos puedan hacerlo. Contarles cuentos, que ellos inventen historias también acerca de qué es lo que entienden por las fiestas patrias, qué se celebra, cómo conocen a lo mejor el campo chileno, darles a conocer o compartir músicas chilenas, cuecas, tonadas, inventar payas, y por supuesto jugar con ellos, tratar de movernos, sobre todo después, antes o después de las comidas, bailar,
jugar en luche, la piña. Es un proceso de aprendizaje finalmente lo que nos comentas tú. Y tiene que ver con nuestras tradiciones. Y los adultos ahí le podemos transmitir y también es una instancia de compartir con ellos, porque para ellos, para los niños y para todos en general, la relación que se puede generar, los vínculos o las interacciones en este momento también son súper importantes y significativas. Sí, bueno, con este consejo más que interesante que nos da Loreto al finalizar, terminamos la cápsula por el día de hoy. Loreto, gracias por estar junto a nosotros y que también tengas unas muy felices patrias, felices fiestas patrias y cuidándote, que eso es lo más importante, cuidándonos entre todos. Muchas gracias por la invitación, Beatriz. Saludos para todos y que lo pasen muy bien. Así es, y recordarles que esta cápsula queda guardada en Facebook y después nosotros la subimos al canal de YouTube de Junji Chile y también la compartimos en todas nuestras plataformas de redes sociales. Siempre están disponibles todo este material y más para que lo puedan repetir y compartir, por supuesto, con las familias y con la comunidad educativa. Loreto, un abrazo gigante. Otro para ti. Chao, chao. Chao, chao.